Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a los amigos que nos están sintonizando en esta serie que habíamos titulado Soportando la sana doctrina. En particular, deseamos estudiar la relación entre la ley y la gracia. Es un tema fascinante, un estudio de la palabra de Dios, que invita a que pensemos y reflexionemos en lo que el apóstol Pablo enseña en la Biblia acerca de la vigencia de la ley de Dios y la relación de la gracia cuando Jesús apareció y lo que ello significó. Para ello vamos a estudiar la palabra de Dios en textos que son conocidos, por lo que muchos han creído, decimos así, ojalá pudiera decir hemos creído, que han creído que la ley quedó abolida. Es decir, venida la gracia, como que la ley de Dios no funge más, no tiene más cumplimiento. Abrimos la palabra de Dios en la carta del libro de Gálatas, el capítulo 3. Abrimos desde el versículo 19 en adelante. Pablo explica la relación de la ley de Dios con la gracia. Cuando él hace la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Esta es una pregunta clave. ¿Cuál fue el propósito de la aparición de la ley? El mismo apóstol enseña, fue añadida, esto es decir, fue agregada. Lógicamente, la ley de Dios no fue promulgada sino en el tiempo de Moisés. Estamos hablando del año 1500 a.C. aproximadamente. Antes había sido dada en la conciencia de los seres humanos. La ley de Dios requirió que fuese claramente expuesta, y el texto que hemos leído dice que fue añadida, fue agregada en el tiempo. Había sido dado ya en la conciencia, dijimos. Vamos a dar una prueba de ello, de que la ley de Dios ya existía desde tiempos inmemoriales, desde la misma creación. Para ello abrimos porciones del Antiguo Testamento de personajes que fueron anteriores a Moisés. Es el caso de Job. Abrimos el libro de Job en el capítulo 31. Abrimos pues 31 de Job. Desde el versículo 1, allí Job manifiesta lo siguiente: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Allí se está mencionando la violación al séptimo mandamiento, que fue promulgado después en tiempo de Moisés. Pero estamos hablando de Job. Sigue todavía el versículo 2. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Notemos ahora, Job, anterior a Moisés, enumera violaciones de la ley de Dios, una ley que no estaba promulgada, pero que estaba en la raíz de la conciencia humana. Cuando dice, si anduve con mentira, o si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad, que Él no anduvo violando el 9º mandamiento, que habla de los engaños y las mentiras. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, ahí está hablando del robo, esto es el 8º mandamiento.
Siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer, ahí hablamos del séptimo mandamiento, la violación del séptimo, no cometerás adulterio. Bien, Job dice, si mi corazón fue engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo para tomar la mujer del prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Es decir, yo pague semejante pecado con el castigo de que mi mujer sea violada. Notamos, ahí aparece claramente los preceptos de los 10 mandamientos, al menos parte de ellos, pero siempre antes de la promulgación de la ley de Moisés, reiteramos en el año 1500 antes de Cristo aproximadamente. Bien, volvemos otra vez a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice el apóstol Pablo allí, ¿para qué sirve la ley? En primer lugar, fue agregada, fue añadida. Apareció en el tiempo, no fue promulgada en tiempos de Adán o posteriores a Adán. No, fue legada a la conciencia. ¿Para qué fue hecho? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa hecha a Adán. Vamos a ver otro texto que nos muestra cómo la ley de Dios estaba grabada en la conciencia, como miramos en Romanos, el capítulo 2. Abrimos allí la palabra de Dios. Desde el versículo 12 en adelante, leemos, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Miremos que aquí el parámetro por el cual todos van a ser juzgados es la ley de Dios. Tanto aquellos que no la recibieron promulgada, es decir, antes de Moisés, serán juzgados por la ley, y los que fueron posteriores a Moisés serán juzgados también por la misma ley, solo que en diferentes circunstancias. Los primeros, los que sin ley han pecado, van a ser juzgados por su conciencia, y los posteriores a Moisés serán juzgados por una ley revelada. Otra vez leemos el texto, vamos a mirar y leer los versículos que siguen. Todos los que sin la ley promulgada por Moisés han pecado, han violado la ley. Sin ley, sin la promulgación de la ley, ellos perecerán, serán juzgados y perecerán. Y todos aquellos que bajo la ley, posteriores a Moisés, han pecado violando la ley, por esa ley promulgada serán juzgados y perecerán según los casos, como cuenta a continuación, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, tanto aquellos que obedecieron antes de la promulgación, como es el caso de Job capítulo 31, como también aquellos hacedores de la ley posteriores a Moisés, que hayan obedecido en la ley de Cristo, como Pablo lo va a enseñar en 1 Corintios 9:21. Pero miremos más ahora versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley revelada, ley promulgada por Moisés, son ellos mismos ley, son ley para sí mismos. ¿Dónde está la ley de ellos? Lo dice el versículo que sigue, 15, es la conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles la conciencia o defendiéndoles sus razonamientos en el día del juicio. 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Con esto, amigos, queremos mostrar que la palabra de Dios es clara para decir que la ley de Dios ha existido desde siempre, desde Adán en adelante. Vamos a ver otro ejemplo, simple también, de gente anterior a la promulgación de la ley de Moisés. Y en el caso de esta gente, cómo ellos concebían la ley de Dios, reitero, sin que ella hubiera sido promulgada, por el caso de Moisés. Para esto abrimos el libro de Génesis nuevamente. Capítulo 38 y 39. Ahí tenemos los dos ejemplos. Esto lo hemos comentado hace un tiempo atrás, vale la pena reiterarlo. Se trata de dos hermanos carnales, Judá y José, ambos tentados con la misma tentación, la violación del séptimo mandamiento.
Uno acepta caer, lamentablemente Judá, capítulo 38, el otro se resiste a hacerlo, capítulo 39, hablamos de José, y no obstante, ¿quién les dijo que eso era pecado si la ley de Moisés no estaba promulgada? Y estamos hablando de estos dos grandes patriarcas que fueron anteriores a Moisés. Leemos pues en el capítulo 39 primeramente, el caso de José. Versículo 7 en adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Notamos aquí esta expresión? ¿Quién le dijo a José que acostarse con la vecina, la mujer del prójimo, eso era pecado, si no era su esposa? Pecaría contra Dios, si la ley de Moisés no estaba revelada. Pues allí la conciencia es la que dice, pues Dios se los había dado desde la creación. Miremos el caso opuesto, Génesis 38, cómo Judá acepta cometer un pecado de fornicación. Él acalla su conciencia cuando descubre que la nuera está embarazada, ignorando que él es el que provocó la situación. Miremos el texto, Génesis 38, versículo 13 en adelante, leemos así, y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arregló y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el tercer hijo de Judá, y ella no era dada a él por mujer de parte del suegro, estamos hablando de Judá. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, la palabra hebrea allí es mujer santa, porque ella había cubierto su rostro, se había arreglado de modo que parecía una prostituta sagrada de los cananeos. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Este es el grave pecado, es un pecado de fornicación. Un hijo del pueblo de Dios que se llegue a una prostituta, a una pseudo, ya no lo era, pero se había vestido como tal. Lo que importaba era que en la conciencia de Judá él creía que era una prostituta sagrada del templo vecino de los cananeos. Judá estaba tan acostumbrado a mezclarse con los cananeos, que dice entonces, versículo 16, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y ya conocemos la historia que comete en su acto. Judá no advierte, ella queda embarazada. Cuando los vecinos le cuentan al suegro, y aquí tu nuera está embarazada, por sus fornicaciones, ella está sola, sin marido, allí entonces Judá ordena quemarla. Esto es muy grave. Él reconocía que eso era falta. Si era viuda, debía ella esperar a tener el marido. No estaba en condiciones de embarazarse sin un marido. Y entonces cuando ordena quemarla, dice versículo 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, al suegro, diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y sea quemada. Él dio la sentencia, e incluso aceptada por los cananeos también. Recordemos que esta práctica de los cananeos se mezcla con sus prácticas viles, corruptas, aún con la ley de Dios, de modo que había conciencia, como va a pasar con el caso de Abraham también, es otro ejemplo, en 2 ocasiones cuando los enemigos de Abraham intentan tomar a la esposa de Abraham creyendo que lo hacían inocentemente y Dios se los acepta como tal, pero no acepta el adulterio. Este es otro caso también de hasta dónde la conciencia de gente pagana, vamos a mirar ese texto también. Dios había revelado la ley, su ley, entre esa gente a través de la conciencia. No estaba promulgada la ley de Moisés. Seguimos con la lectura acá, estamos en versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada.
Y también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el bordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, y esta es la palabra que importa, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela por hijo, y nunca más la conoció. Uno se preguntaría si la sentencia no debería él habérsela aplicado a sí mismo, de haber sido quemado por haber violado la ley de Dios. Esta es una cosa triste, si alguien quiere llamar favoritismo, o el nombre que se le quiera dar, es la incomprensión de la relación que tenemos como hijos de Dios y las prácticas de alrededor, y especialmente la ley de Dios que está en el medio. Un texto más que quiero compartir es Génesis capítulo 20. Esta vez va a ser desde alguien pagano, y cómo la conciencia allí va a indicar las cosas correctas e incorrectas. Pero una conciencia mezclada, un tanto rara las cosas de esta conciencia. Estamos hablando del rey Abimelech. Y dijo Abraham de Sara su mujer, ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. El pecado del adulterio no te lo voy a perdonar. Ella está casada. Tú no puedes tomar la mujer del prójimo. Pero Abimelech no se había llegado a ella. Estamos hablando de alguien pagano. Y dice, Señor, ¿matarás también al inocente? Yo no sabía. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Noten la expresión de un pagano cuya conciencia le va a recriminar que el adulterio es pecado, pero no así la poligamia. La poligamia en el mundo antiguo estaban tan acostumbrados que la conciencia no era reprimida, la conciencia no acusaba por poligamia, sí por adulterio, que no es lo mismo. Es decir, un hombre podía tener una esposa, dos, pensemos en el Cana, él se juntó a otra mujer mientras fuera sola. El hombre podía tener varias mujeres mientras fueran solas, jamás el adulterio, robar o tomar la mujer que ya tenía pertenencia. Miren cómo sigue el texto. Génesis 20, versículo 6. Dios le responde acerca de la limpieza de corazón. Cuando Dios le dice en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón, noten, integridad le llama a un hombre polígamo. Muy extraño. Pero Dios se adapta a la mente de esta gente en cuya conciencia la ley de Dios se ha revelado, aunque se ha mezclado con prácticas paganas como es la poligamia. Reitero, el adulterio seguía siendo muy claro para Abimelech que era digno de muerte. Por eso él dice, yo lo hice con sencillez, no sabía estas cosas. Leemos ahora. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos por el adulterio que ustedes han cometido. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Noten que no solamente habla el rey, sino el concepto de un pecado grave como era la violación del séptimo mandamiento. Insistimos, a continuación vamos a ver la diferencia entre el adulterio y la poligamia. En la conciencia de Abimelech era dable, era permitible. No sentía que fuera pecado, aunque lo era. Dios se movía aún en las culturas de esa gente. Pero felizmente en la cultura de esa gente el adulterio seguía siendo pecado. La pregunta es, ¿quién dijo que era pecado? Si Moisés todavía no había aparecido en escena, la ley de Moisés no había sido revelada. Seguimos leyendo. 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Oh, hermanos y amigos también, pensemos en las palabras de este rey pagano. ¿Cómo le llama al adulterio? Grave pecado. ¿Cómo le llaman algunos cristianos cuando son descubiertos? Queremos traer este asunto, es muy serio, cuando se oyen casos de adulterios aún entre cristianos. Algo tan repugnante. Hablo del adulterio
Tal vez puedo hacer diferencia con la fornicación, aunque sigue siendo pecado sexual ambos, pero mirándolo a la luz de las prácticas antiguas, de la luz antigua, de las conciencias antiguas. Y es que siempre fue considerado pecado repugnante tomar la mujer que ya tiene marido. En cambio, el hombre que tenía su mujer, pero veía a otra soltera y a otra, podía tomarla, era pecado, pero todavía la conciencia no estaba iluminada hasta que viniera la ley de Moisés y señalara toda esta práctica. Y entonces aquello que era un mal obrar de la antigüedad se convierte a partir de Moisés en un delito penal, castigable con cárcel, merecedor de la muerte. Ese es el propósito de la ley de Moisés, es agrandar el pecado, ponerlo tal al nivel como Dios quiso que siempre fuera, pero por las prácticas antiguas paganas e incluso del pueblo de Dios, lo miramos en Judá, esto se fue degradando. Felizmente hubo gente como José que conservaron el conocimiento de la ley de Dios en sus conciencias. Pero sigamos mirando en la experiencia de Abimelec, que es el que nos interesa, este pagano en cuya conciencia, él hace diferencia entre el adulterio y la poligamia, en el texto que leemos a continuación. Estamos en Génesis 20, versículo 9 otra vez. Después llamó Abimelec a Abraham y le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti y que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Este es otro ejemplo de una conciencia de un hijo de Dios que también está siendo degradada, porque la ley de Moisés va a revelar en Levítico 18 que también está prohibido tomar una hermana o descubrir la desnudez de la propia hermana. Es decir, descubrir la desnudez es también descubrirla y unirse sexualmente. Y sin embargo, Abraham lo hizo y Dios le toleró. Por eso hacía falta la revelación de la ley de Dios. Notemos cómo sigue acá. Versículo 13, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dice, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, y así fue vindicada. Y miremos a continuación. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer. Ahí nos está diciendo. Abimelec ya traía esposa y procuraba conseguirse una segunda que él creía que era soltera. Y por lo tanto no sentía que fuera malo. Se va captando este asunto entonces de esa permisión de poligamia que se permitían en la antigüedad y no lo veían pecaminoso. Ese es el asunto que explica por qué hasta los reyes, miramos en David, que era proclive también, aún Salomón, aunque Nehemías luego más adelante va a condenar semejante falta, pero la ley de Moisés es la que claramente señala que todo esto es pecado absoluto a la vista de Dios. Sigue diciendo el texto. 17 otra vez, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Y al decir toda matriz, quedó afectada la propia esposa de Abimelec como todas las demás gentes dependientes de Abimelec. Bien, que esto nos ayude a entender que la ley de Dios ya había sido dada en las conciencias desde siempre, desde Adán y Eva, promulgada en tiempo de Moisés. Ahora bien, aparece la gracia y la ley queda abolida. Este es el planteo. Lamentablemente, muchos han creído en semejante situación y ha habido confusión, por lo cual se supone que el cristiano que ama a Jesús y quiere obedecerle, ya no tiene la presión de la ley porque la ley ya quedó fuera de combate, supuestamente está abolida y ahora por la gracia hacemos, es un gravísimo error, porque Dios tuvo el propósito de
traer a Moisés, promulgar la ley, exaltarla, para que el hombre conociera la gravedad del mal obrar que había en la antigüedad. Traje el ejemplo de Abraham. Voy a invitar a que lo repasemos. Hemos dicho en Génesis capítulo 20 y a la vez abrimos Levítico 18. Este es un típico ejemplo. Dijimos en el capítulo 20 de Génesis, versículo 12. Dice, y a la verdad también es mi hermana hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Él consideró que estaba bien, de hecho no sintió pecado, aún Dios lo considera profeta, lo deja andar con un pecado a cuestas, como ahora sí se revela en el libro de Levítico por medio de Moisés. Abrimos pues Levítico capítulo 18. Versículo 9 y aún el 11. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera o nacida afuera, su desnudez tú no descubrirás. O el 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Es decir, en el caso de Abraham, Sara era su hermana por parte de padre, porque el papá tenía una mujer que llegó a ser la madre, notamos acá, para que ella sea hija del papá, y en otras palabras, el papá tenía dos mujeres. Una mujer llegó a ser la mamá de Abraham, la otra mujer llegó a ser la mamá de Sara, para que ambos sean hijos del mismo padre. ¿Captamos? Bien, a esto apunta el versículo 11, lo leemos otra vez. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es el caso de Sara para con Abraham. ¿Cuál es el mandamiento? Su desnudez no descubrirás. ¿Se capta? La pregunta que hago es, ¿Abraham y Sara estaban en pecado? ¿Estaban en pecado? Sí. Bueno, estamos teniendo la discusión aquí entre los hermanos. Muy bien. Entonces, estaban en pecado, pero era un mal obrar, creían ellos, pero ni aún así, cuando la conciencia comienza a degradarse, ni siquiera el mal obrar se lo logra ver. Por eso hacía falta que aparezca la ley de Moisés. Es tan importante el concepto. Dios con ello quiere que se exalte la ley. Para eso vino Jesús. No solamente la ley de Moisés logró revelar el pecado, y tomamos el ejemplo de Abraham, un personaje tan querido, Sara lo es también, y sin embargo estamos mirando, en base a los textos leídos, que lo que hicieron fue grave. Solamente que, y aún más, Dios los considera a él profeta, a ella la esposa del profeta. Tú ora para que te sanes, y la gente que tiene miedo lo miran como un hombre soberano. A Abraham así se movió. Un bello personaje, como fue con su esposa, la esposa para con él también. Aún primera de Pedro capítulo 3 aparece allí el trato de Sara para con su esposo mutuamente. Una historia de amor muy preciosa de ambos. Y sin embargo, esto no quita el texto que hemos leído de Levítico 18:11, la gravedad del tema. Pero el punto es que si Dios trae a Moisés para exaltar la ley, ¿cuánto más Jesús, en Mateo capítulo 5, exalta más todavía la ley de Dios, lo que hemos llamado el segundo Sinaí? Por lo tanto, amigos, aquí es que si alguien tira la ley abajo, corre gravísimo riesgo, no logra percibir cuál es la relación entre la ley y la gracia. Es el propósito de estas reflexiones. Vamos pues entonces nuevamente ahora a Gálatas capítulo 3 para completar la lectura de 3:19 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley de Moisés promulgada fue añadida, agregada a causa de la transgresión, para hacer grave el pecado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente es Cristo y la promesa fue hecha a Abraham. Versículo 20 ahora. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley de Moisés es contraria a las promesas de Dios hechas a Abraham? No, de ninguna manera. Si la ley dada a Moisés pudiera dar vida, la justicia provendría de la ley de Moisés.
Pero nunca fue así, nunca fue el plan de Dios. Pero entonces, ¿para qué es el propósito de la ley? Lo dice a continuación. La Escritura, que es la ley, recordemos, Escritura es la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento, que va a representar toda la revelación de Dios, la ley de Dios, lo encierra todo bajo pecado, para que la promesa dada a Abraham, que es por la fe en la simiente que se le prometió a Abraham, fuese dada a los creyentes tales como Abraham, descendientes de Abraham por haber creído en esa simiente que vendría. Pero antes que viniese la fe, que viniese la simiente, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, todos por una ley que hacía del mal obrar un delito muy grave, así como la conducta de Abraham, que la tomamos como apenas una mera ilustración. La práctica que él tuvo de juntarse con su hermana o medio hermana, ahora es muy grave. Dios dice, no lo hagan más, se los pude conceder en la antigüedad, hice la vista gorda, como cuenta Hechos capítulo 17, pasando por alto los pecados de esta ignorancia. Bien, es similar a esa expresión que usamos también, que uno hace la vista allí. Bueno, Dios hace lo mismo también, pero ahora se revela, que muestra que hay un juez que juzgará todas las cosas. Por lo tanto, al exaltar la ley de Dios, aquí es la función del creyente, la va a pelear, a disminuir o mostrarla en el justo lugar que cabe. Bien, notemos que el texto aquí que estamos leyendo, del versículo 22, que estábamos confinados por esa ley hasta que viniese la simiente, miramos otra vez el texto. ¿Qué va a pasar? La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, que había sido dada a Abraham, ahora fuese entregada a los creyentes similares a Abraham. Pero antes que viniese la fe, que viniese Jesús, estábamos confinados bajo esa ley revelada de Moisés, encerrados todos, ya acusados todo el planeta por una ley que muestra que no hay justo ni aun uno, hasta que viniese la fe, la simiente que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo que nos conduce, allí encerrados como estamos, a un solo escape, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí, mis queridos amigos, viene la confusión de que si no estamos más bajo el ayo y somos adoptados como hijos de Dios, ya no dependemos más de la ley de Moisés, primer Sinaí, y tampoco del segundo Sinaí, en la ley como Jesús lo expresa en Mateo capítulo 5. Muy lejos de toda verdad. Aquí es donde hacía falta la experiencia, y es lo que queremos comentar a continuación. La experiencia de ser justificados. Quiero traer a continuación un pensamiento, pero antes leemos el texto bíblico de Romanos capítulo 5, versículo 1, la experiencia de la justificación por la fe. Y es la relación entre la ley y la gracia y la salvación. Abrimos pues entonces Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados es perdonados, recibidos, aprobados, tal como la palabra que Dios pronunciara en favor de Job ante Satanás. ¿Qué hombre como él, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal? Dios da la aprobación, de modo que si aún le acontecía la muerte a Job en ese momento, ya estaba aprobado por Dios para heredar la eternidad. Bien, ser justificados, ser aprobados, ser perdonados, es una facultad que Dios le cabe, y la persona que recibe esa aprobación, el texto nos dice, tiene paz para con Dios, porque ha sido perdonado por Él. Pero para tener esa paz, aquí viene el punto, y es la confusión que Pablo tenía en sus días, tenían los fariseos, por lo cual Pablo elabora su gran pensamiento de darle a la ley de Moisés el papel que le cabe, y es, de ningún modo, es el vehículo de la salvación. Es el instrumento de Dios para agrandar el pecado, pero no para salvar al individuo, sino que agranda el pecado para que el individuo logre escapar a quien es la fuente de salvación, que es la simiente de Moisés. En él recibe el perdón. Pero esto, para que quede claro,
hubo alguien que tuvo que vivir la experiencia de la justificación, y es el apóstol Pablo. Para ello, quiero compartir una cita primeramente de Elena White, del libro Testimonios para los Ministros. Una cita corta y que nos va a orientar en el estudio que haremos a continuación. Y es la experiencia de ser salvados, o por la ley, o por haber creído en la simiente a quien Dios le dio como promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Abraham creyó en esa promesa y los que creen también heredan la bendición. O heredamos la bendición por cumplir a rajatabla las exigencias de la ley ahora revelada de parte de Dios por medio de Moisés. Escuchemos la cita que dice así: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo nuevamente leo acá. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. La voy a repasar para mirar la prueba bíblica de este pensamiento. Que este pensamiento sea el que nos ayude a entender la palabra de Dios. Ahí lo tenemos ya fácil de leerlo. Está en Testimonios para los Ministros, página 496, que dice así: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esta fue la experiencia de Pablo cuando, yendo camino a Emaús, con toda la soberbia que él se traía, persiguiendo a los cristianos, lo humillaron hasta el polvo. Decimos, mordió. Ok, así es, yendo a Damasco, gracias. Yendo a Damasco, lo bajaron del caballo, mordió polvo. Y lo que él creía que podía hacer por él, ahora Dios lo va a hacer por medio de él. Pero tenía que morder polvo primeramente. Para descubrir qué. Vamos a ver los textos, ¿sí? Abrimos en Hechos capítulo 9 y otros textos también. Todo este pensamiento de la justificación por la fe, o viene por obedecer la ley, o por haber creído en la simiente prometida a Abraham en la antigüedad, y Abraham creyó, fue salvado por haber creído en la simiente, y todos aquellos que creemos en esa simiente, que es Cristo. Pero entonces la ley, ¿para qué apareció? Y de esto es lo que Pablo tanto se esforzó en escribir, en aclarar, pero los judíos de aquellos días no les entraba, como decimos, no les entraba bala, no lo captaban para su propia perdición. Vamos pues entonces a Hechos capítulo 9. Versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Texto que aparece más en Hechos 26, en otras Biblias quizás no aparece, pero en Hechos 26, 14 aparece esa expresión. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y así comienza entonces lo que sería la justificación por la fe. Otra vez, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre para hacer por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Una definición simple, lo vamos a mirar ahora. Abrimos en Filipenses capítulo 3 para ver la gloria del hombre. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 3
Vamos a leer la gloria del hombre, que había que echarla por el suelo, que él muerda polvo, para que esa gloria del hombre quede sepultada y entonces la obra de Dios pueda hacerse y darle la bendición que el hombre espera, pero tiene que sepultar esa gloria humana. Bien, Filipenses capítulo 3, versículo 3 en adelante leemos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta es la nueva experiencia ahora. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y entonces aparece la gloria del hombre, la antigua gloria que lo caracterizaba. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, notemos la expresión ahora, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otra vez, ¿nos acordamos de la definición que dio Elena White? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, tanto que a esa gloria, ahí la tenemos nuevamente la definición, que es la justificación por la fe. Recordemos, porque esto es la esencia del pensamiento del apóstol Pablo. Todos los escritos están basados, lo que Pablo dijo, lo que la mente de Pablo traía, está revelado en este pensamiento tan simple. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que hunde en el polvo, abate en el polvo, la gloria del hombre, y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Veremos a continuación en el pensamiento de Filipenses nuevamente, cuando ahí se nos dice que lo tiene por basura, lo que él llamaba la gloria del hombre, ahora es basura. Lo tenemos allí. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, que esa es la obra de Dios y esa es la gloria de Dios, de abatir en el polvo la gloria del hombre y hacer por el hombre lo que él no puede. ¿Qué es lo que hace ahora por el hombre? Lo leemos a continuación. Y ser hallado en él, no mi propia justicia, aquella gloria del hombre que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, justicia que es de Dios por la fe, donde Dios le da la absolución, le da todo lo que el hombre deseaba tener, la aprobación, aquellas palabras tan preciosas que Dios pronunció a favor de Job. Dios las pronuncia a cualquiera de todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Salvador, que se entrega al Señor, abre su alma y el Señor Jesús mora en él y entonces decide obedecerle, no pelear contra la ley, sino al contrario, defender esa ley. Lo que leeremos ahí a continuación, justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Notamos que el apóstol aquí no está hablando de igualarse a la ley, sino igualarse a Cristo. No tanto competir con la excelencia de la ley, a ver si puedo alcanzar lo que la ley exige, como hacían los rabinos de aquel tiempo, sino si puedo alcanzar a Cristo para ver si me le parezco a Él y así heredar la resurrección también. Habían cambiado los valores. ¿Por qué? Porque tuvo que morder el polvo para darse cuenta que lo que Él traía no sirve, no servía, nunca va a servir delante de Dios. Es la obra de Dios la que Dios le acredita para que el hombre pueda decir, ahora sí, me siento perdonado, limpiado. Amigos, esta es la gran noticia que Dios trae. Lógicamente viene la pregunta, ¿y la ley está abolida? O sea, somos salvos, pero ¿qué queda con la ley? Vamos otra vez a Romanos, capítulo 3 esta vez. En el capítulo 3, versículos 21, el apóstol Pablo va a exaltar la ley independiente, exalta la justicia de Dios independientemente de la ley, cuando dice, pero aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia, el perdón de Dios, la justificación de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia tiene nombre, es Cristo, Jehová, justicia nuestra, como menciona Jeremías capítulo 23 y capítulo 33. Sigue más todavía el texto a continuación. 22. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él,
Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están echados de la gloria de Dios, siendo justificados, reconciliados, perdonados gratuitamente por su gracia, mediante el rescate que se paga en Cristo Jesús, no mediante la obediencia a la estrictez de la ley. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Recordemos que Dios había abatido en el polvo la justicia del hombre, la gloria del hombre, para entonces manifestar su gloria, la de Dios, en el corazón del hombre abatido. Bien, acá lo está diciendo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a aquel que cree en la simiente de Moisés, que cree en aquella promesa que Dios le hizo a Moisés: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Abraham creyó, y los que creen como Abraham heredan también. Dios pide que crean en esa simiente, que es la solución de Dios para los problemas de la humanidad. ¿Sigue más todavía? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde queda? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, es la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, perdonado, reconciliado, adoptado en la familia de Dios por creer en la simiente de Moisés, sin las obras de la ley que vino después, promulgada por Moisés 430 años más tarde. Al no haber ley, muchos nos preguntaríamos, entonces, ¿la ley no tiene caso acá? Avanzamos con la lectura. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión que hagan el mismo paso de Abraham, y por medio de la fe a los de la incircuncisión que crean como Abraham, que Abraham estaba incircunciso cuando él creyó y fue reconocido en justicia, estando incircunciso. Y entonces aquí una sentencia tan importante. Luego, por la fe invalidamos la ley de Moisés en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí, amigos, vemos claramente que el propósito de Dios nunca fue competir entre una cosa y otra, y menos lo que los judíos habían hecho de desviar la salvación, ajustándose lo más que podían a la ley. Vamos a ver algunos textos finales que prueban esto, como aparece en Romanos capítulo 9. Si los judíos llevaron este método de salvación, tropezaron con una piedra que fue realmente, decimos en nuestra jerga común, como un palo en la rueda, fue Cristo el Señor. Esto aparece en Romanos, capítulo 9, en la última parte. Versículo 30 en adelante. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, el perdón, la aceptación de Dios, la vindicación del Señor, la aprobación de Dios, ellos han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que viene por creer en la simiente de Abraham. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Notamos, ellos iban tras las formas escritas, reveladas, y descuidaron el creer. Y cuanto más se ajustaban a esas leyes, tanto más creían que estaban más cerca de Dios. Por eso no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras, obedeciendo y cada vez ajustándose más y más a esas leyes. Y en eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así entonces nos queda claro que Jesús tuvo que aparecer para desviar la atención que el judío hacía. Vamos a ver un ejemplo, todavía uno de los minutos que nos quedan para exponer, un ejemplo de cómo los judíos aumentaban sus leyes y desviaban la atención de lo que Dios reveló y cómo magnificó el pecado, y esta gente, al darles más preocupación a las normas, a los requisitos de la ley, y al desviar la atención cometían más grave pecado y eran más proclives a ser rechazados por Dios. Esto nos lo ilustra el caso de Marcos capítulo 7.
Nos dice el versículo 8 en adelante, Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamientos de jarros, vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras leyes, con las cuales creían ellos que agradaban a Dios, llamada tradición. Porque Moisés dijo, ahí tenemos un ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa es la penalidad por violar el mandamiento. Pero vosotros decís, y allí entonces, es claro, es un texto ya conocido, que al querer agradar a Dios con un invento que ellos crearon, apartan la mente del adorador de la fe en Dios para cumplir mandamientos creados por ellos y obtienen el desagrado de Dios, como ocurre con este caso. Basta que un hombre diga al padre o a la madre es corbán, que quiere decir ofrenda, todo aquello con que yo te pueda ayudar, ya se lo di a Dios y papá no te puedo ayudar. No le dejáis hacer más a favor de su padre o por su madre, violando el mandamiento, invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y notemos la sentencia fulminante a continuación. Y hacéis otras cosas semejantes a estas. Hacía falta que viniera la piedra de tropiezo para hacerles caer, para tirar en el polvo la gloria del hombre. ¿Se va captando entonces el significado de esa frase? Jesús vino para tirar, así, abatir en el polvo la gloria de esta gente, del corbán, y cuántas cosas semejantes a esas leyes creadas. Leyes por la ley, querer ganar, justicia por la ley, querer ganar el favor de Dios. Pero ahora Dios les promete a ellos que Jesús haría por ellos lo que ellos no pueden por sí mismos. El Señor se los hace si tan solamente creen. Como dice allí en la frase que Jesús le dijo a Nicodemo, que el que mirare al que está tal como la serpiente de bronce, lo mira, él heredará el perdón de Dios. Esta es la obra de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre. Ahí tenemos Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, que tenga vida eterna, y no inventando corbanes y tantas otras leyes que habían hecho ellos para intentar ganar a Dios. Amigos, ¿cuánto deseamos los que estamos de este lado que cada vez entendamos más la relación entre la ley y la gracia? El Señor apareció con su gracia para hacer por el hombre lo que el hombre no puede por sí mismo. No puede, obedeciendo corbanes, mandamientos, intentar agradar a Dios. Pero Dios sí puede hacer por él lo que él no puede por sí mismo. Cuando presenta al Cristo elevado allí, el que lo mira puede ser perdonado. Así le pasó a Nicodemo, nos pasa a cada uno de nosotros. Y deseamos que les pase a ustedes también. Que ustedes puedan sentir que al exaltar a Cristo, allí el Señor les invita en su corazón a que ustedes lo acepten también. Abran su alma y sientan que Dios les perdona sus pecados por la simiente que fue prometida a Abraham. En el nombre de él, sus pecados son perdonados, los míos también. Y entonces, exaltada la ley, como Dios quiso que fuera, pero mirando a Jesús, somos todos recibidos en los brazos de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta experiencia de ser justificados. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.